Saludos mis amigos, mis amigas, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Esta es una nueva edición de El Equipo. Yo soy Julio Casarreta y me están acompañando como de costumbre en este panel el doctor Gamaliel Feliciano, el doctor Eliezer Graterol, el doctor Efraín Velázquez y nuestro principal anfitrión suele ser en nuestros programas Carlos Molinas, nuestro capellán del ejército. ¿Cómo están, muchachos? Espero que hoy estén disfrutando o disfrutemos juntos de lo que será un programa especial. Hoy estaremos tratando o conversando nada más y nada menos que acerca de la gracia. La gracia, ¿qué es este asunto de la gracia? ¿Cómo funciona? ¿Cuán importante es? ¿Cómo la podríamos definir? Claro, siempre estamos hablando de esta en torno a lo que tiene que ver con Dios, con la experiencia del ser humano con Dios, de una realidad espiritual, de una conexión con ese Dios que se provee a partir de esa realidad de gracia. Alguien podía definir la gracia como un regalo especial inmerecido de parte de Dios. Me gusta quizá graficarlo con una ilustración. Recuerdo alguna vez escuché a alguien contar esto, que una señora, madre, fue a pedirle a Napoleón Bonaparte que tuviese un poquito de misericordia, de gracia para su hijo, que estaba a punto de ser ejecutado conjuntamente con todos los rebeldes en aquella tercera etapa de la Revolución Francesa. Robespierre, Danton y los otros rebeldes jacobinos, los de izquierda, así llamados, estaban a punto de ser ejecutados. Junto con ellos un joven de apenas 17 años. La madre interviene. Napoleón Bonaparte le dice, no señora, no hay aquí misericordia ni gracia para nadie. Así que el joven comienza a desfilar hacia la guillotina con todos los demás. Entre la multitud se escuchan los gritos de la madre. Emperador, emperador, por favor, un poco de gracia para mi hijo. Y Napoleón Bonaparte se da vuelta mirando a la señora a los ojos, le dice, señora, su hijo no merece gracia. Y la señora dice, emperador, si la gracia se mereciese, ya no sería gracia. ¿Cómo podemos hablar de la gracia? Y qué mejor que preguntarle inicialmente al hombre de las palabrotas. Introducimos así esta sección de las palabrotas de Efraín. Efraín, a ver, esas palabras que se traducen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como gracias, ¿qué nos puedes contar o decir acerca de ellas y cómo pueden ser estas interpretadas o llevadas a la experiencia personal? Cuéntanos un poquito. Pues realmente la palabra que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento como gracia, charis, es una palabra la cual implica precisamente ese don inmerecido, un regalo que se le otorga a otra persona, y en el contexto del Nuevo Testamento es alguien que no lo merece. Nosotros podemos ver que el equivalente usualmente que se utiliza para el Antiguo Testamento en hebreo es caná o janá, pero realmente para mí la palabra que más captura ese sentido de gracia es otra, que es ahab, que es ese amor, pero es un amor pactual. No se trata del amor de ese que tú escribías, yo amo a Lourdes, o Carlos escribía por ahí, Carlos ama a Alba, sino se trata de un amor comprometido. Y en el caso del Antiguo Testamento, siempre se presentan en contratos pactuales, un compromiso que hace Dios para con el hombre, o para con la criatura, para con los seres humanos. Lo que pasa es que nosotros nunca tenemos la oportunidad de pagar. Por lo tanto, en vez de ser un contrato entre pares o que se espera que uno pueda poder contribuir a ese compromiso que se ha hecho, siempre en la Biblia vemos que Dios otorga el regalo aunque le falle a la otra persona, como el caso de Abraham. Abraham, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, él no está sorprendido, porque él sabe que la regó, él sabe que erró, él sabe que fracasó. Había hecho un contrato con Dios, lo vimos en Génesis 12 y en Génesis 15 vimos un contrato, él falló y ahora pues él tiene que otorgar ese hijo porque esto me va a pasar a mí si yo no cumplo. Pero lo maravilloso de la Ahab, lo maravilloso
de esa gracia, del regalo, es que aunque tú falles, Él te da el regalo de todas maneras. Él no falla. Amén. Él Amén. se Muy bueno. mantiene firme. Bueno, tú nos estás hablando acerca del concepto de gracia que más te impresiona del Antiguo Testamento. Ahora, hay escuelas modernas de interpretación. Carlos, ¿qué nos podrías decir de las escuelas modernas que están ahora interpretando? ¿Cuál es el pensamiento que está impregnado en estas escuelas modernas con relación a la gracia? Pues mira, Julio, hay varias ideas en cuanto a la gracia en la teología moderna y no tan moderna. O sea, estamos hablando desde los tiempos de Agustino y Pelagio, a través de la Estamos Reforma. hablando del cuarto siglo, Carlos. ¿Cómo? Agustín y Pelagio, estamos hablando del cuarto siglo, quinto siglo de la era cristiana. Sí, sí, estamos hablando de hace mucho tiempo y son ideas que han ido percolando y se han ido transformando. Quizás donde encontramos la división más significativa es en el tiempo ya de la Reforma con Martín Lutero, Calvino y luego Arminio. Y ahí tenemos dos tendencias fundamentales. Hay más, no voy a entrar en todas, pero hay dos tendencias principales. El concepto de la gracia, como lo explica Juan Calvino, que Dios es el que la da, que estamos totalmente perdidos y que la gracia de Dios se manifiesta en que Él, sabiendo todas las cosas, pues ya ha decidido quién va a ser salvo y quién no lo va a ser. Y el concepto de Arminio, que es la gracia preveniente, gracias. Yo, a diferencia de Efraín, no sé muchas palabrotas, así que, pero esa gracia preexistente que ya existía, entonces, esa gracia que Dios nos da con la libertad de nosotros elegir. Y esta es la diferencia fundamental entre estas dos escuelas de pensamiento, que Arminio decía, no, para que la gracia de Dios pueda ser realmente manifestada, el ser humano tiene que tener la libertad de elección. Mientras que Calvino decía, no hay libertad de elección porque Dios ya sabe quién va a elegir qué cosa, así que ya Dios ha predeterminado. Estas son en esencia las dos escuelas de pensamiento que hoy día dominan la discusión. Cuando se habla de la gracia, estamos diciendo las mismas palabras, pero muchas veces, y por eso a veces tenemos estos choques con gente y no sabemos por qué, es porque estamos viniendo de dos trasfondos completamente distintos. Pero es que si yo entiendo bien lo que está diciendo Carlos, entonces, para comprenderlo yo en mi mente campestre, tienes un decreto de parte de Calvino, es sí o sí, este es el regalo, toma, sí o sí. Y el otro, pues, tienes la opción de aceptarlo o no aceptarlo. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, y más aún, en Calvino dice sí o sí, no solamente lo tomas, sino que no tienes opción. O sea, una vez que eres salvo... Irresistible gracia. La gracia irresistible de Dios. Irresistible. Y mientras que Arminio decía, no, la puedes recibir y más aún de eso, la puedes rechazar. Y bueno, yo como teólogo, y sé que ustedes también, entiendo que Arminio tenía la razón en la discusión, como lo presenta la Biblia, pero vamos a seguir hablando de esto en el resto del programa. Ahora, qué interesante estas posiciones, estas posturas, ante un tema pero tan significativo como es este tema de la gracia, particularmente para lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Gamaliel, ¿cuál dirías tú que es la relevancia de este tema de la gracia en cuanto a nuestra relación con Dios? ¿Cuán importante es o cuán relevante es? Bueno, yo diría que cuando hablamos de relación y de gracia, estamos hablando de la parte práctica de la gracia. Nosotros debemos entender que el Evangelio no solo es misional, también es relacional. Dios quiere, eso es lo que Dios desea, tener una relación con nosotros. Y hablar de la gracia en términos de relación con Dios, es más, lo digo de esta manera, para aquellos que estudiamos, es la esperanza de que nuestros préstamos estudiantiles van a estar saldos antes de que nosotros nos jubilemos. Esa esperanza, o que todas nuestras deudas estarán saldas, ¿ya? En un momento dado. La gracia nos da esperanza para el futuro.
y nos da esperanza porque es parte principal de lo que es la salvación. Pero no solo nos da esperanza para el futuro, sino que nos enfoca y nos guía en nuestro vivir en el presente. Nos ayuda a ver a los demás con gracia y a tratarlos con gracia, a vivir el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos ayuda a darle gloria a quien gloria merece. Cuando en Efesios Pablo nos dice, mira, la salvación no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Está hablando de que la salvación trae gloria a alguien. Y el nosotros aceptar que la salvación es por gracia, nos enfoca a darle gloria a quien gloria merece, que es aquel a quien nos está dando la salvación. Y no solo eso, sino que también nos ayuda a vernos a nosotros mismos a través de la gracia, a través del perdón. Mucha gente vive con capítulos no cerrados del pasado, con sufrimientos, con dolores, viven latigándose constantemente. Y es sencillamente, digo sencillamente, pero es un elemento complejo de nuestra existencia, se da porque no nos estamos mirando a través del lente de la gracia. Entonces, si actuamos y si vivimos a través de la gracia o en la gracia y vemos nuestra relación con Dios, una que viene de la gracia, nuestra mentalidad cambia, nuestra visión cambia, nuestra visión de mundo cambia. Y como hemos visto durante estos últimos programas, la manera como nosotros vemos el mundo también impacta, no solo nos impacta emocionalmente y espiritualmente, sino también socialmente, físicamente, en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, ahora, ¿será que el cristianismo es el único grupo religioso que presenta este concepto de la gracia? Eliezer, cuéntanos, a ver, en tu estudio, en lo que tú has podido aprender acerca de las otras religiones que hay en el mundo, ¿cuál es el concepto de gracia que ellas presentan? Sí, Julio. Cada religión busca identificar por lo menos tres cosas. Número uno, el problema de la humanidad. Número dos, una aparente solución y una meta última, una meta suprema. En la mayoría de las religiones orientales, el ser humano, el individuo, es bueno, es intrínsecamente bueno. Por ejemplo, en el hinduismo, el problema que el hinduismo aborda o establece entre nosotros los humanos es ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De que somos una extensión de Brahman, que es la divinidad suprema. Y la solución es reconocer justamente que eres divino, que compartes una esencia divina, y este reconocimiento viene a través de ciertas prácticas, a través de ciertos ritos. Y últimamente la meta suprema es algo que se llama moksha, que es cuando tú llegas a convertirte en uno con Brahman. Acuérdate que Brahman es un dios, pero es un dios impersonal. Y ya tú te conviertes en una misma esencia con Brahman. Y otra vez esto se hace a través del cumplimiento de la ley del karma, que sencillamente son acciones buenas. En el budismo es más o menos un concepto parecido, sin embargo el problema que el budista trata de resolver es el sufrimiento. El fundamento del budismo es vivir es sufrir. ¿Y cuál es la solución? La solución es practicar las 4 verdades nobles y los 8 pasos, que todo está encerrado en prácticas, en acciones buenas. Y por supuesto, la meta suprema del budista es el nirvana, que sencillamente dejas de existir, ya no existes más. En el Islam, el problema es que hemos olvidado la grandeza de Dios. ¿Cuál es la solución? La solución es que pongas en práctica los 5 pilares del Islam, que otra vez son acciones buenas. Y la meta suprema es sencillamente el paraíso, llegar al paraíso. Y en el Islam, tus obras buenas tienen que ser mayores, superiores que tus obras malas. Si eso ocurre, vas a estar bien. Pero ahora nos movemos al cristianismo y por supuesto que el problema central de la fe cristiana, del cristianismo bíblico, es el pecado. Ahora, pecado, Julio, no es una acción necesariamente o solamente. Pecado es una condición. En la Biblia, pecado es un estado. Yo no soy intrínsecamente divino como en el hinduismo, yo no soy bueno como en el budismo, confucianismo, taoísmo, todas estas religiones orientales. En el cristianismo yo soy malo por naturaleza, yo estoy separado de Dios, como consecuencia estoy condenado. Y ahora la solución que el cristianismo presenta no está en credos, no está en doctrinas, no está en ritos,
sino la solución está en una persona. Amén. Así que tal cual ustedes lo expresaron anteriormente, gracia, el concepto que tú decías, Julio, gracia es recibir de Dios lo que no merecemos, es un regalo. No se basa por lo bueno que soy, mucho menos por lo divino, porque ya vimos que el cristianismo establece lo contrario. No es lo que yo hago últimamente en el cristianismo, es lo que esa persona, que es Jesús, hizo, es lo que esa persona continúa haciendo por mí. Y la meta, por supuesto, del cristiano, la meta última no es llegar al cielo. No es llegar al cielo. La meta última es estar en la presencia de Dios. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo nadie viene al cielo. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, para responder tu pregunta de manera directa, solamente encontramos gracia en el cristianismo. El mensaje de la gracia es exclusivo en el cristianismo bíblico. Amén. ¿Podría resumirse esto que estabas mencionando con aquel versículo de Pablo que dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos? Definitivamente, definitivamente. El segundo Adán, ¿no? Cristo Jesús. Solamente en Jesús encontramos perdón, en Jesús encontramos restauración, y Jesús vivió esa separación eterna para que tú y yo tengamos ahora el privilegio de estar en la misma presencia de Dios. Así que Amén. no es lo que yo hago, insisto, es lo que Jesús hizo y continúa haciendo por mí. Amén. Amén. Muchas gracias, Eliezer. Y como estaba mencionando, que la gracia es el cristianismo el único que tiene un mensaje de la gracia. Interesante que en todas esas religiones que tú mencionaste, todas tienen, la gente tiene que hacer algo para la deidad. Y el cristianismo es también la única religión mundial en donde la deidad es quien hace algo para la persona en ese proceso de relación y toma la iniciativa. Siempre Dios toma la iniciativa. Fíjate, algo interesante lo que mencionaba Eliezer en cuanto el paradigma de salvación que tienen estas religiones que son bien comunes en la actualidad, lo podemos comparar con el antiguo Cercano Oriente, cuando también teníamos un énfasis en aplacar los dioses. De alguna manera nosotros buscar una forma de arreglar nuestra situación con lo divino, a través de ritos, a través de métodos cúlticos. Y es notable, una autora norteamericana conocida como Elena G. de White, y ella escribe en El Estado de todas las Gentes, que el principio de toda religión pagana era precisamente la salvación por obras. En esa gran libro del Estado de toda la Gentes, ella lo menciona en el contexto de la visita de los reyes de Oriente, y ella establece que donde quiera se comience el principio de salvación por obras, se está usando ese principio de la religión pagana, aún en el judaísmo y más adelante en el cristianismo, porque nosotros tenemos que reconocer que en el cristianismo nosotros hemos inventado nuestros propios métodos para salvarnos, ya sea por procesiones, ya sea por buenas obras, limosnas, llámese hablar en lenguas, llámese ir de casa en casa repartiendo un tratado, ya sea usando el sábado o la dieta. Nosotros hemos buscado métodos para contrarrestar lo que es la gracia y hemos buscado formas alternativas de obtener la salvación, que es algo que desde el principio lo vimos en el Edén, cuando ellos trataron de salvarse por sí mismos, tomando la fruta. Lo vimos más adelante en el arca de Noé, los que aceptaron la gracia versus los que se quedaron. Lo vimos en la Torre de Babel, lo habíamos visto con Caín y Abel, y consecutivamente la historia de la Biblia es la historia de la gracia. Un Dios que trata de regalar la salvación y una humanidad que trata de salvarse por sí misma. En otras palabras, Efraín, si yo me llamo cristiano, pero de alguna manera, por los ritos y las prácticas de mi religión, si yo estoy tratando de complacer a Dios o aplacar su ira o ganarme mi salvación, aunque yo voy una vez por semana a la iglesia, aunque yo inclusive lea mi Biblia
lo más seguro es que mi cristianismo es un cristianismo pagano. Eres un pagano. Bueno, quiero seguir aquí porque se nos va el tiempo rapidito y Efraín, he estado aprendiendo palabrotas esta semana. Voy a compartir las que aprendí. En tu opinión, ¿cuál es el magnum opus de Dios acerca de la gracia en el Antiguo Testamento? Y el magnum opus, para aquellos que como yo no sabían de estas palabrotas, es la obra maestra. Así que, Efraín, tú como estudioso del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, pero particularmente del Antiguo Testamento, cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuál es esa historia que más te toca a ti y te hace revivir esa experiencia de la gracia? Bueno, yo creo que hay dos preguntas ahí juntas. Cuando hablamos acerca de Magnus Opus, sería la experiencia de Abraham, es el pacto, indudablemente el pacto que empieza en Génesis, continúa a través de todas las escrituras y siempre se va a hacer referencia a esa experiencia de Ebenezer, se va a hacer referencia a la experiencia abrámica para entender lo que es la gracia. Sin embargo, el que más me impacta a mí, que es la segunda parte de la pregunta, es la experiencia de Oseas con Gomer, que se basa precisamente en el pacto. Es una ilustración, la ilustración en mi caso por excelencia de un hombre que está casado con esta dama, la cual le llega a ser infiel y de alguna manera él continúa amándola, continúa buscándola. Dios le habla de que susurre a su oído palabras de amor. La compra ella siendo esclava. Acepta por lo menos uno de sus hijos que no era de él. La acepta nuevamente a su hogar y la hace una señora nuevamente. Para mí, esa ilustración de lo que es la gracia es realmente algo que me impacta de una manera muy especial. Y esta historia es bien interesante porque realmente pone a prueba ese concepto del amor totalmente inmerecido. Eliezer, esta historia no es fácil. ¿Por qué es que a nosotros los seres humanos nos cuesta entender y también más aún aceptar el mensaje de la gracia? Carlos, antes de responder esa pregunta, lo que Efraín está diciendo es lindo, ¿no? Y Efraín, los nombres de los chicos de Oseas, no mi pueblo, no más misericordia, Y Jezreel. Jezreel, Loami, indican la disfuncionabilidad, se dice, lo disfuncional del hogar, lo disfuncional del hogar de Oseas. Sí, imagínate, Jezreel era un lugar donde habían habido tragedias. Imagínate llamar a tu hijo Hiroshima, Nagasaki. Correcto. Llamarlo de esa manera. Después tienes uno, no pueblo mío. Y le estás llamando no amada. No amada, sí. ¿Cómo tú le vas a decir eso a tu hija? Exacto. Hey, no amada, el desayuno está listo. No, mi pueblo, recoge los juguetes, imagínate, ¿no? Hiroshima, ven acá. Sí. Y lo que tú decías, cómo el profeta aún compra Gomer en el mercado de subastas. Y vamos, aunque no estoy contestando tu pregunta, Carlos, pero esto está lindo. Imagínense la congregación del profeta, ¿no? Por supuesto, estoy especulando. Y los hermanos le dirían a Oseas, nosotros te respetamos, te valoramos, tú eres un hombre santo, eres un hombre de Dios, pero hay una cosa que no entendemos. ¿Cómo tú, siendo un hombre tan bueno, tan santo, tan justo, sigues amando a esa mujer que te ha hecho tanto daño? Y yo especulo, Oseas, diciendo, hey, por tanto tiempo esperaban que me hicieran esa pregunta. Yo les voy a responder con otra pregunta. ¿Cómo es posible que Dios sigue amándonos y buscándonos después de todo lo que nosotros le hemos hecho a Él, ¿no? Así que ahí encontramos lo que tú decías, esa ilustración de gracia, de manera clara. Si me permiten poner un bocadillo. Por favor, más que eso. Que puede complicar todavía más esta dinámica, es que mirando la historia de Oseas y Gomer, muchos han llegado a la conclusión de que la gracia, porque lo que se describe allí es la gracia, que la gracia es inmoral. ¿Cómo responderían ustedes a una pregunta como esa? Definitivamente, yo no diría que es inmoral, la gracia es injusta. La gracia es injusta. Y tú ves otro ejemplo en la Biblia de Manasés.
Está creo que en segundo de Crónicas 36. Manasés reinó 55 años en Judá, fue un rey perverso, practicó la hechicería, quemó a su hijo en el fuego, practicó Asembró a Isaías, dice la tradición. sí, idólatra. Y al final cuando venían los asirios para llevarlo a Babilonia y matarlo, él ora al Señor y dice el texto bíblico que el Señor no solamente escuchó su oración y lo perdonó, sino que le restauró el trono. Así que dentro del punto de vista humano, Manasés debería haber pagado por todos los errores que cometió, pero ahí encontramos lo que tú estás diciendo, que el mensaje de la gracia, dentro del punto de vista humano, es injusto. Lo que pasa es que puede ser injusto si dejamos de lado lo que Dios pagó para poder entregarnos esa gracia. Claro. La gracia de Dios tiene su clímax en la cruz. O sea, Jesús pagó la deuda o digamos lo que tendría que haber pagado aquel a quien se le está haciendo o otorgando esa gracia. Gracias, Julio. Pero déjame contestar la pregunta de Carlos rapidito, antes de que Carlos se enoje conmigo. Te voy a dar 2 razones básicas por lo cual nosotros no queremos entender el mensaje de la gracia, Carlos. Número 1, estamos acostumbrados o estoy acostumbrado a ganarme lo que quiero. Esto es un planteamiento desde lo simple hasta lo complejo. ¿Sí? Desde lo simple, si yo quiero bajar de peso, tengo que hacer dieta, tengo que hacer ejercicio y todo eso envuelve un sacrificio. Y otra vez, hasta lo complejo, un título universitario, el amor de una chica, ¿eso es simple o es complejo? Sí, eso es otro tema. La sociedad me ha entrenado muy bien para eso. No hay un área donde yo me sacrifique, donde no deje de sacrificarme para obtener un resultado favorable. Todo en la sociedad, todas las áreas, yo tengo que hacer algo para ganarme lo que quiero. No en el cristianismo. Entonces, existe quizás Gamaliel, yo no sé, una confusión psicológica, qué sé yo, pero eso es bastante común y por eso es que muchos de nosotros no entendemos el mensaje de la gracia. La segunda razón es porque si yo he sido salvo por la gracia, que como Julio mencionaba, es un regalo inmerecido, yo tengo que extender esa gracia para con los demás, especialmente los que me han lastimado, y eso es algo que yo no quiero. Gamaliel es mi pana y va a ser mi pana hasta el día en que él me haga algo. Efraín y Carlos ya no son mis panas porque me ofendieron y ellos tienen que pagar, y si a ellos les va mal, por alguna razón, en mi país, en mi pueblo decimos, no me alegro, pero me da un fresquito. me da un fresquito. Sin embargo, yo sigo siendo cristiano, yo sigo apoyando a Julio en sus campañas evangelísticas, pero no extiendo gracia. Y hay un episodio de Jesús, una historia que está en Mateo 18, que un hombre que debía una cantidad exagerada. Jesús aquí está dando una exageración, digamos $100 millones, posiblemente más. Y esta deuda le es perdonada por el mismo rey. Y entonces, en el mismo pasillo, inmediatamente después de haber salido de la presencia del rey perdonado, una deuda de $100 millones, este caballero encuentra a un tipo que le debía $3,000. Ahora, $3,000 para mí es bastante dinero. Con $3,000 hoy día podemos comprarnos hasta un carro usado. Pero cuando tú comparas $3,000 con $100 millones, no puede haber comparación. Entonces, ¿cómo es posible que yo he sido perdonado una deuda tan grande y yo no puedo extender esa gracia para con los demás? Entonces, a mi criterio, Carlos, esas 2 razones son fundamentales por qué nos cuesta entender el mensaje de la gracia. Bueno, y esto que ha pasado es que le hemos extendido gracia a Eliezer para que dé una contestación así supercalifragilística. Kilométrica. Y este es el problema de los doctores, de paso, es que no pueden hablar en segmentos cortos. Pero doctores de teología, porque los doctores en medicina hablan poco y cobran mucho. Exacto, pero vamos a ir a otro doctor, y es a nuestro psicólogo residente, porque este asunto de la gracia es particularmente importante en una relación especial, y es en la relación del matrimonio.
y particularmente en matrimonios de cristianos. Así que, Gamaliel, ¿cómo podemos integrar la gracia en los matrimonios cristianos? ¿Cuál es la importancia de eso? Gracia y matrimonios. De hecho, antes de contestar tu pregunta, agradezco al Señor por lo que ustedes han dicho, porque me trae a la mente el hecho de que la gracia no depende de mí, depende de Dios. Y Dios es constante, así que puedo confiar en eso. Matrimonio y gracia, una vez más. Allí aplicaría, yo creo que el versículo este de ama a tu enemigo, ¿no? Ese no es el que aplica ahí. Es un broma. Bueno, el matrimonio es un pacto. No, ahí que aplica el versículo de los boxeadores. ¿Cuál es ese? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. O no matarás también califica ahí, ¿no? Ese, especialmente en cuarentena, ¿eh? Especialmente en cuarentena. Bueno, les decía, el matrimonio es un pacto de crecimiento en amor. Y ese pacto de crecimiento en amor incluye una constante negociación. Lo querramos ver o no, el matrimonio es una constante negociación, donde nosotros nos movemos hasta nuestra zona, hasta el borde de nuestra zona de comodidad por el beneficio de otro y a veces un poco más allá, con el fin de ambos ceder para que ambos ganemos. Y este pacto se desarrolla mejor en una base de 3 cosas: de empatía, de asertividad y de servicio mutuo. Estas 3 cosas, a su vez, se desarrollan mejor cuando hay una actitud de gratitud en amor, ¿ya? Y la gracia o vivir en gracia nos trae eso. Vivir en gracia tanto con Dios como con los seres humanos produce esa actitud de gratitud. Si yo vivo en gratitud, si yo vivo entendiendo que yo he recibido lo mejor de este mundo, lo he recibido no gratis para mí, pero que fue bien costoso para el que me lo entrega. Y que lo he recibido no porque yo lo merezca, sino porque el que me lo dio, porque Dios ha decidido dármelo, eso produce en mí una actitud de gratitud. No niega los errores, ¿ok? No justifica las injusticias. Solo te enfoca en entender que todos estamos en la misma necesidad y que esta necesidad o que estar en esta necesidad, esta necesidad nos lleva a correr la milla extra, aún en nuestro matrimonio. Y que si al entender, debo decir, esta práctica o esta gracia práctica en nuestra vida, la aplico, me va a llevar a crecer, no solo a mí, sino en ese crecimiento mutuo que estoy buscando en el pacto de amor que hice con mi pareja. Así que vivir en gracia, mirar a Dios a través de ese lente de la gracia, mirar a otros a través de ese lente de la gracia, produce en mí gratitud. Y esa gratitud me desarrolla en los 3 elementos que yo necesito, en la empatía, en la asertividad, al decir lo que siento, al expresarme correctamente, al compartir mi mente con la persona con quien estoy viviendo, y en el servicio mutuo, en ese sometimiento mutuo que la Biblia nos pide que tengamos. Así que la gracia es algo bien práctico. No podemos solamente pensar que es algo teológico alejado a nosotros, sino que es algo que realmente nosotros podemos disfrutar y vivir todos los días. Amén. Y esto es algo importante y otra diferencia más entre el cristianismo y otras religiones. Las demás religiones tienden a ser asuntos más filosóficos. El cristianismo es un asunto práctico y relacional. Julio, hablando de esa practicidad del evangelio y de lo relacional que es, ¿cuál es la importancia del efecto de la gracia en las relaciones entre la gente que cuando vamos a la iglesia y particularmente con la gente que va recién llegando a la iglesia? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que decía Eliezer hace un rato, ¿no? Las razones por las cuales la gente no acepta la gracia. El segundo elemento que él planteó tiene que ver con lo que me estás preguntando, o sea, el tener que hacer uso de esa gracia con los que están a nuestro alrededor. Es interesante que ahí en Mateo 5, cuando Jesús habla acerca de cómo vamos a manejar la ofensa. Oíste que fue dicho a los antiguos ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, y entonces Jesús como que presenta la gracia, que es la base de su reino, por decirlo de una manera, o es el elemento sobresaliente de su reino, el reino de la gracia de Dios que Él vino a traer. Él es la gracia encarnada, una actitud perdonadora, una actitud pacifista, una actitud de poder hacer el bien al otro, de buscar el bien del otro por encima de mi propio beneficio. Todo eso está relacionado a esa gracia. Ahora, a nosotros nos cuesta eso, pero es fundamental que aprendamos a vivirlo por el hecho de que si es
si es el elemento sobresaliente del reino de Dios y queremos dejar bien parado el reino de Dios, es fundamental que nosotros vivamos esos principios. Como dijo Gandhi, el problema del cristianismo no es el líder del cristianismo, Jesús, sino sus seguidores, que no vivieron, que no viven a la altura de lo que dicen conocer, saber o practicar. Y máxime cuando esto tiene gente que recién está empezando a conocer el Evangelio. Les hablamos de la gracia de Dios, pero no lo tratamos con gracia. Les hablamos del amor de Dios, pero no les mostramos ese amor. Les hablamos del perdón de Dios, pero no somos capaces de perdonarlos cuando cometen un error. Entonces, hay una incongruencia, una disonancia cognitiva, dirían los psicólogos. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Nuestra práctica está totalmente diferente a lo que decimos. Entonces, definitivamente necesitamos aprender a vivir la gracia para, número uno, dejar en alto el nombre de Dios o glorificar su nombre. Número dos, para realmente ser los cristianos que queremos ser. Y número tres, para ayudar a los que recién están conociendo el Evangelio a afirmarse en la verdad de Dios, que es una realidad práctica, como decía Gamaliel, más que una teoría de cómo deberían ser las cosas. Para mí, el manifestar gracia es fundamental. Interesante, súper interesante. Ahora bien, si somos salvos por gracia, ¿por qué tanto énfasis en la obediencia? Eliezer, ¿qué piensas? Mira, tú tienes razón, hay más pasajes en el Nuevo Testamento acerca de la obediencia que acerca de la gracia. Pero estos pasajes siempre tienen por lo menos dos caveats o dos advertencias, dos contextos. Número uno, que la obediencia no tiene que ver para ganar mi salvación. Y número dos, la confianza siempre precede la obediencia. Es decir, primero fe en Dios, en Jesús, y después es que lo voy a obedecer. Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dice, si alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras, obras de obediencia, son importantes esas buenas obras, y le den gloria a Dios que está en el cielo. En otras palabras, claramente en el Sermón del Monte que Julio no mencionaba, Jesús establece que las buenas obras o las obras de obediencia son imprescindibles, pero no para yo restregar mi santidad, sino para darle gloria a Dios. Gamaliel, yo creo que la obediencia es el termómetro que yo tengo, el termómetro para mí, para medir mi temperatura espiritual, para yo darme cuenta que no estoy jugando con Dios. Es la evidencia personal, es mi evidencia que estoy tomando las cosas de Dios en serio. Es mi evidencia que he aceptado el mensaje de la gracia. Tú sabes, en el cristianismo se resume en aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Son dos caras de la misma moneda. Acepto a Jesús como Salvador y Señor. Acepto a Jesús como Salvador personal, quiere decir que yo entiendo que soy malo, soy pecador, y si yo fuera el único pecador en esta tierra, Jesús hubiera venido a morir por mí. Eso es aceptarlo como mi Salvador personal. Pero Efraín, la palabra Señor en el Nuevo Testamento es kurios, que quiere traducir en nuestros días, en un lenguaje más vulgar, más coloquial, sería el jefe. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento que Jesús es el Señor, lo que los apóstoles quisieron decir es que Jesús es el jefe. Así que, ¿cuál es la evidencia ¿cuál es la evidencia que yo he aceptado a Jesús como mi Salvador? La evidencia que yo he aceptado a Jesús como mi Salvador es que lo he aceptado como mi Señor, lo he aceptado como el jefe. Así que mis decisiones las voy a tomar no en mis emociones, en mi experiencia, sino en lo que el jefe diga. Por eso en el Nuevo Testamento, Gamaliel, la obediencia es importante. Hace un ratito estaban hablando de la historia de Oseas. Efraín, quizás podamos revisitar esa historia para hablar acerca de este concepto que para muchos podrían ser una dicotomía cuando realmente estamos viendo que hay una relación entre gracia y obediencia. ¿Cómo lo vemos en esa historia? Pues mira, mis últimas palabras sobre este tema y el tema de la gracia tienen que ver precisamente con el tema de Oseas. A veces tenemos la noción de que esta muchacha, esta joven prostituta, tal vez era una de esas figuras, esas beldades que muchas veces nos tratan de vender, que en la mayoría de las ocasiones son fruto de cirugías y diferentes intervenciones. Pero cuando uno tiene que trabajar
con personas que están usando ese medio para ganarse la vida, uno ve cuán demacradas, cuán tristes son estos rostros de las personas que venden su cuerpo. Cuando trabajaba en Jordania, en las excavaciones, el hotel donde nosotros nos quedábamos tenían 2 edificios. El edificio donde nosotros nos quedábamos era un edificio bien barato, porque es lo que nosotros podíamos tener para estar 2 meses cuando estamos allá excavando. Y al otro lado, en el otro edificio, estaban estas damas de la noche. Y cuando nos levantamos temprano, a las 4 de la mañana, saliendo para irnos a excavar, pues algunas de ellas estaban allí. Y no es la figura que se tiene en Hollywood o que se tiene en las diferentes revistas que algunos ven, sino es una figura bien triste. Y cuando yo me imagino a Gomer, no me imagino una de estas verdades. Yo no me imagino que Oseas estaba tratando de regresar a ella por esa atracción, sino a pesar de lo pitiful, lo lóbrego, lo triste, lo demacrada que estaba esta mujer que incluso ha sido vendida a la servidumbre. Y cuando hablamos acerca de la aceptación de la gracia, se trata cuando yo dejo ya de tratar de salvarme. Esa es la evidencia mayor. Cuando hablamos acerca de la obediencia, la vamos a ver enmarcada en el yo parar de usarla para un medio, mi forma de pagarle a Dios. Es el momento en que yo digo, Señor, ya yo no puedo. Yo te quiero aceptar a ti. Yo traté muchas veces. Mira cuán demacrado estoy. Y tú que estás luchando, que has tratado de hacerlo, no sigas tratando. Una vez tú te entregas, entonces tu vida de ese punto en adelante va a ser una vida de gracia. No porque estás tratando de hacer algo para pagar lo que se te dio, sino porque vives tan agradecido que no hay medición, no hay límites, no hay calibración de mis obras. Simplemente estoy entregado completamente a la gracia divina. Amén. Lindo. Amén. Muy buenísimo, Efraín. Gracias por eso. Oye, Carlos, ¿cuál dirías tú es la diferencia entre las obras que resultan de la gracia y las obras que intentan ganar la gracia? Yo te diría que la respuesta de eso es una palabra, y es amor. Las obras que resultan de la gracia son obras que hacemos como resultado del amor que hemos recibido, el amor que Dios me da. Y cuando yo experimento ese amor en mi vida, entonces se me llena el corazón de alegría y todo lo que hago, lo hago como resultado de ese amor que recibo y que recíproco a Dios. Igualmente cuando estoy actuando con mis hijos, con mi esposa, no hago las cosas por obligación, aunque es mi obligación. Las hago porque los amo y porque quiero su beneficio. Las obras que resultan fuera de la gracia son esas obras que hago, que probablemente pueden ser las mismas obras, pero la motivación es distinta. Lo estoy haciendo para, de alguna manera, ganar la aprobación de Dios. Y este es otro aspecto importantísimo de la gracia. La gracia, las obras que resultan de la gracia no están buscando recibir nada, no están buscando ningún tipo de aprobación, simplemente están expresando un agradecimiento a aquel que nos ha librado de nuestra esclavitud y que nos ha restaurado. Y las obras que no resultan de la gracia, pues están simplemente tratando de ver cómo hago que Dios me ame. Y es triste porque las obras que no son de la gracia niegan que Dios te ama. Y esto es fundamental en el cristianismo. Dios te ama. Se me ocurre una historia, una ilustración que escuché hace mucho tiempo de un hombre que compra un esclavo en la plaza de esclavos y el esclavo iba gritando todo el camino, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Y el hombre no dice nada. Cuando llegan al campo de este hombre, el hombre señala, el que compró al esclavo, señala una cabaña al lado de un arroyo, una huerta, y le dice, mira, yo no te compré para que seas esclavo, sino que te estoy entregando la libertad, esta va a ser tu casa, esta va a ser tu huerta, te regalo la vida para que puedas vivir como tú quieras. Y la historia termina diciendo que ese hombre trabajó toda su vida
en agradecimiento, por amor, en libertad, por lo que este hombre hizo por él. De la misma manera, quizá esta historia grafica lo que estabas diciendo, Carlos. Pensando en eso, Julio, hay gente que nos está observando, muchos de los que nos ven no son cristianos. Quizás alguno de ellos está considerando el cristianismo. ¿Cómo tú como evangelista, a partir tal vez de esa misma ilustración, cómo le explicas a alguien que está considerando el cristianismo que aunque la gracia es un don de Dios, ¿ya? Hay algo que él o ella tiene que hacer en respuesta, sin caer en esto de la salvación por obras? Sí, bueno, es como todo regalo. Si yo te digo, y de paso, esto que les voy a contar me pasó. Yo le llevé un regalo a unas personas y la señora de la casa no quiso aceptarme el regalo, no me lo aceptó. Y por más que yo intenté y tratamos y con mi esposa le dije, no, pero esto queremos, no, yo no funciono de esa manera, a mí no me gusta que me regalen las cosas, así que yo no lo puedo aceptar, le quería regalar un celular y no me lo aceptó. Pues de la misma manera funciona con la gracia. O sea, Dios nos extiende esa gracia, Dios nos salvó. El tema es que a veces hablamos de la gracia para salvarnos. Ya Dios nos salvó en la cruz. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros tenemos que aceptarlo, pero a veces preferimos ganarnos las cosas, como decía Eliezer, porque nos enseñó la sociedad, decía Eliezer cuando hablaba acerca de esto. La sociedad nos condicionó, en el aprendizaje condicionado que hemos recibido, pues hemos aprendido a que las cosas hay que ganárselas, y cuánto más la salvación. Pero la realidad es que con Dios esa salvación está allí, latente, porque Él sabe que nosotros jamás podríamos ejecutar las obras necesarias para merecer esa salvación. Digo, porque las bases de la salvación, o para Dios otorgarnos eternidad, siguen siendo las mismas que eran desde siempre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y les entregó eternidad, se las entregó condicionado a que ellos permanezcan en una experiencia de perfección completa. Cuando ellos pecaron, perdieron la virtud de poder mantener esa perfección. Entonces ahora Dios no baja la norma. Para Dios otorgar eternidad sigue exigiendo perfección. Nosotros no la podemos dar. Entonces ahí entra la figura de Jesús, que hace por nosotros lo que nosotros no podemos. Y entonces Él merece, como humano, la eternidad, pero hace el canje con nosotros. Toma nuestro pecado, recibe el pago que nosotros teníamos que dar, que es la muerte, triunfa sobre la muerte porque como no pecó, la muerte no lo puede retener porque la muerte es enseñorea del que peca, entonces trae a la vida, como dice Pablo, la inmortalidad, o saca a la luz la inmortalidad. Y con eso nos asegura que nuestra salvación está ganada, garantizada. Solo necesitamos aceptarla y como decían ustedes o como dijo Efraín hace un rato, ese aceptar es entregarnos a Él. Y como decía Eliezer, es reconocerlo como soberano. Por eso, aceptar la gracia es equivalente a entregarnos a Él para que Él tome control de nuestra vida. Porque Él, con su gracia, hace todo por nosotros. No solamente nos salvó, sino que también encamina nuestros pasos a una vida mejor, porque Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que se trata de confiar en Él, de vivir conectados a Él y dejarnos guiar por Él. Y ya que estamos en esta línea, digo, recién mencionaba Gamaliel diciendo que a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no son cristianos y están considerando el cristianismo. Pues yo te invito a que esa consideración te lleve a una decisión y que la decisión sea aceptar esa gracia de Dios, que es la que empieza a restaurar tu vida, es la que empieza a encaminar tus pasos, es la que te lleva a tener una vida mejor, porque los que hemos estado del otro lado de la acera, los que no fuimos cristianos desde siempre, pudimos haber disfrutado cosas que ofrece este mundo. Pero cuando nos encontramos con Cristo terminamos descubriendo que con Jesús se vive realmente la experiencia de plenitud deseada, que en los otros lados la encontramos simplemente de forma artificial. Por eso, aceptar la gracia de Dios es comprometerte contigo,
con tu felicidad, con tu plenitud y con la oportunidad de una vida realmente mejor. Por eso, Amén. anímate, atrévete, acepta esa salvación. Incluso si quieres en los comentarios que hay aquí, puedes escribir diciendo, acepto esa salvación, aunque no necesitas hacerlo para recibirla en tu corazón, porque el Señor está allí presto para dártela. Vamos a orar por esta decisión y por esta invitación que Dios nos hace, y ojalá te atrevas a aceptarla en tu corazón Amén. y que esta transforme completamente tu vida. Amén. Señor, gracias por la gracia, Amén. por esa gracia bendita que se extiende hacia nosotros como una oportunidad de una vida mejor. Sí, Señor. Que cuando la aceptamos se concreta en nosotros, llevándonos a vivir esa experiencia de una vida plena y abundante. Más allá de las vicisitudes, más allá de las adversidades de la vida, cuando esa gracia nos envuelve, tenemos paz en medio de las tormentas, seguridad en medio de la inestabilidad reinante de nuestro entorno, porque esa gracia, que es tu presencia en nuestra vida, hace la diferencia. Tómanos, bendícenos, y de forma especial a los amigos o amigas que en este momento están decidiendo aceptar esa gracia para que guíe sus vidas. Amén. Comiendo en tus manos de amor, gracias por escucharnos, pero más gracias te damos porque ya estás respondiendo esta oración. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No se pierda nuestro próximo programa, que estaremos hablando de lo opuesto a la gracia. ¿Cómo lo llamaríamos? La desgracia, el legalismo. Yo no sé. No se pierda el próximo programa y descubrámoslo juntos. Hasta la próxima. Hasta Bye, la bye. próxima.